damos la más cordial bienvenida. Les pedimos disculpas por el retraso que hemos tenido. Parece que hubo algunos problemas con algunos ponentes que no pudieron llegar, pero bueno, quienes pudieron llegar ya están aquí. Agradecemos su presencia de parte del Instituto de Investigaciones Económicas, le damos la bienvenida, de parte del doctor Pedro Páez, que tampoco pudo estar en este día, pero les manda sus saludos y el agradecimiento en que estén aquí. Y bueno, primero quiero invitar a pasar a Augusto Maldonado. Él nos va, como saben, este es el Diálogo Laboral, sexta edición. Este diálogo se realiza con el fin de generar espacios de conversación sobre la reforma laboral en Ecuador. Como es la sexta edición, las que hemos tenido anteriormente, para esto Augusto va a pasar y nos va a dar un poquito el resumen de lo que hemos visto en las anteriores ediciones y posteriormente daremos paso a Fausto Ducán y Mario Morales, que ya nos acompañan. Bienvenido. Buenas tardes. Este espacio abierto en la Universidad Católica tiene que ser un espacio en lo posible dinámico, en el sentido de que se transforme en una acción. Han pasado eventos, hasta ahora 5, ahora vamos al sexto diálogo laboral, en el que hemos contado con la participación de ponentes como el doctor Juan Pazmiño, Fausto, que ha estado en otras ocasiones, asistido Mario, la doctora Adoración Guamán, tenemos el doctor Joaquín Viteri, Carlos Mar Carrasco, que han generado ideas del entorno en el que se desenvuelve la situación laboral. Uno de los temas fundamentales que nunca debemos olvidarnos es la estricta separación que existe entre los intereses de los trabajadores y de los que son dueños del capital. O sea, esa línea divisoria nunca debe perderse de vista. ¿Por qué? Porque los intereses son los que nos llevan a tomar acciones respecto de tal o cual cosa. Nosotros tenemos algo, y como decía Facundo Cabral, yo no vengo a pedir trabajo, si fuera así la realidad, pero bueno, dice, yo no vengo a pedir trabajo en una empresa, vengo a ofrecer mi trabajo, porque eso es lo que nosotros hacemos. Pero resulta que del otro lado, las empresas no siempre lo toman así, y el aspecto de derecho y deber social que está en nuestra Constitución respecto del trabajo no se cumple, porque termina siendo de que aparece en la sociedad como que quienes tenemos un puesto de trabajo terminamos siendo los privilegiados de esta sociedad. Y no es así. Somos parte de un andamiaje social y económico que tenemos un rol muy importante que actuar. Siendo este diálogo laboral relacionado a los temas que ya hemos visto, como son los temas legales, tengan en cuenta algo muy rápido que lo voy a mencionar. La legislación laboral, como legislación positiva, es decir, como legislación escrita, nace recién a principios del siglo pasado, es decir, a principios del siglo XX. Antes, las relaciones de trabajo eran consideradas de tipo civil, es decir, un alquiler de servicios. Eso ha cambiado y fue cambiando con la expedición del Código de Trabajo y algunas otras situaciones legales. Acuérdense ustedes que en el gobierno de la socialdemocracia de Rodrigo Borja, y con la ley 133, hubo, quienes nos podemos acordar, las personas jóvenes quizás no se acuerdan, hubo una reforma laboral. Una reforma laboral que quizás no tuvo la profundidad que hubieran querido las oligarquías y los sectores capitalistas de este país, incipiente y todo, pero capitalistas al fin, pero que afectaron grandemente a la organización sindical y también a las relaciones de trabajo. Eso, de ese tiempo, de esa flexibilización, a lo que tenemos ahora han cambiado. Y aquí podemos discutir si las cosas que se han hecho en los últimos 15, 12, 13 o 5 años en el Ecuador han sido buenas o malas respecto a las relaciones de trabajo. Las cosas son muy diferentes de lo que eran hace 20 años.
quienes de una u otra manera hemos tenido un trajinar como trabajadores desde hace muchísimo tiempo, además se me nota, ¿sí? Como 40 años en el sector laboral, sabemos cómo eso ha ido cambiando. Desde el tema de salarios, del tema desde la organización sindical, del tema de la relación laboral, del tema de los despidos y del tema de la contratación. Todo eso es parte de la legislación, pero también es parte de una realidad. Y la realidad a la que nos vemos abocados ahora es algo, un criterio que aquí se ha repetido, los compañeros que han estado acá lo han repetido con muchísima insistencia. Se dice que hay que modernizar las relaciones de trabajo. Pero el término modernizar desde la perspectiva de la oligarquía ecuatoriana o de los capitalistas ecuatorianos quiere decir volver, increíblemente, volver a que las relaciones de trabajo sean unas relaciones de alquiler de servicios, a ese nivel, a la bilateralización de la relación de trabajo. Es decir, ya no habría ese espíritu colectivo de la relación de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que una de las primeras víctimas sería la organización sindical, obviamente, ¿no es cierto? O sea, la víctima propiciatoria es la organización sindical. Yo no estoy aquí para juzgar ni para dar detalle de cómo está la organización sindical en este momento. Creo que los compañeros que van a hacer las exposiciones creo que tienen más detalles de esto, pero la organización sindical no está en este momento lo suficientemente fuerte, a mi manera de ver, obviamente, como para enfrentar lo que se nos viene. ¿Y qué se nos viene? Las reformas laborales presentadas por las cámaras sopesan el supuesto proyecto de reformas al Código de Trabajo presentados en los años anteriores. Se supone que la propuesta de Código de Trabajo tenía cosas buenas y cosas que no eran tan buenas, que iban a discutirse en un andamiaje político diferente al que tenemos ahora. Este momento, el andamiaje sociopolítico y económico del Ecuador es un andamiaje absolutamente adverso a los intereses de la gente que trabaja, de la gente de a pie, de las familias. Es absolutamente adverso. No voy a dar detalles, ¿por qué? Porque no es del espacio. Pero la propuesta de reforma laboral presentada por las cámaras y que ya está en la asamblea, desde el punto de vista político no se está transformando en una propuesta, se está transformando en una orden. ¿Por qué una orden? Porque en este momento tanto asamblea como ejecutivo están cumpliendo a pie juntillas, como se dice, o sea, con los ojos cerrados, todo lo que dictaminan las cámaras. El peligro está ahí. El peligro es que eso pase sin que nos demos ni cuenta. Lo que básicamente implica esto es la liberalización de la contratación, la liberalización de los salarios, la destrucción de la organización sindical y obviamente que está concomitante con la contratación colectiva. Otros detalles adicionales cuyo ejemplo fundamental son los acuerdos ministeriales que flexibilizaron las relaciones de trabajo en los sectores agroexportador, en los sectores turísticos, que están ligados y extrañamente al anterior ministro de Trabajo que ahora está de gobernador del Guayas. ¿Sí ven cómo se mueven los intereses? Entonces eso va a afectar. Y en el sector público la cosa es un poco más compleja. Y no es compleja solamente porque pueden generarse diversas formas de entender la relación de trabajo. El tema también fundamental está en que, de acuerdo a la concepción neoliberal del actual gobierno, mientras menos Estado haya, mejor. Y menos Estado quiere decir menos educación, menos salud, menos controles, menos servicios, menos políticas públicas. Porque, ejemplo,
Si hay una política pública de becas, para terminar, si hay una política pública de becas que ahora la están desarmando, necesitan dinero para las becas, gente que gestione las becas y una institución que ampare a los becarios, ¿no es cierto? Pero si desarman la política pública de becas, ya no necesitan ni gente, ni instituciones, ni dinero. Eso pónganlo en educación, eso pónganlo en salud, en seguridad. No quiero hacer detalles ya de todo lo que ha pasado en estos últimos días, porque está muy claro en dónde están las incompetencias del Estado como tal. Y ese Estado neoliberal es el que precisamente encaminará las reformas en el sector privado por la liberalización de las relaciones de trabajo, la flexibilización laboral, y en el sector público por la reducción del sector público. Es decir, las relaciones de trabajo ahí, en muchos de los casos de manera individual, se irán haciendo más pequeñas. Es decir, la gente se va a quedar sin trabajo. Y les cuento algo. Hay muchísima gente del sector público que ya ha salido, está sin trabajo. Pero también hay gente que está entrando al sector público y a los contratos, ¿no es cierto? ¿Qué logran con eso? Mantenerlos en la mano para que hagan lo que el Estado diga, no el Estado, el gobierno diga. Y segundo, están en una inestabilidad tal que si se aplican las políticas que está rogando este momento el presidente de la República al Fondo Monetario Internacional, serán los primeros en salir sin ningún problema. Es decir, todo, como ustedes ven, en un Estado neoliberal es adverso para la gente de a pie y es absolutamente beneficioso para aquellos que manejan el capital y el poder político. Eso es un asunto general que lo trato ahora y que ya se ha ido desarrollando en los anteriores diálogos. La parte teórica de la ley se podría detallar, pero yo creo que es muy importante que no se pierda de vista el tema de la acción. Sin acción absolutamente no va a haber movimiento social en este país. Y eso depende no de una persona, depende de muchísimas personas, de muchísimas organizaciones. Aquí tenemos la presencia de Fausto Dután, dirigente de larga data en el Ecuador, responsable del seguro campesino, del seguro social campesino, durante mucho tiempo. Y tenemos a Mario Morales como dirigente y asesor de la FETRAL. Creo que de la experiencia y de las exposiciones que nos darán, se sacarán muchas cosas, pero no para saber. Ya sabemos, ahora nos toca hacer, ¿sí? Y lamentablemente para hacer nos va a tocar juntarnos entre algunos que nos hemos enemistado por razones políticas, ideológicas o de gusto por alguno u otra persona. Eso tiene que quedar a un lado. Si no nos juntamos, nos comen uno por uno, como normalmente dicen los argentinos. Entonces eso, y les dejo en la palabra a Fausto y luego a Mario. Muchísimas gracias. Desde aquí es. Sí. Ya. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Realmente vivimos una etapa de estos días terribles, ¿no? Y yo no sé, incluso decía, vale seguir hablando sobre el movimiento sindical o vale pensar un poco qué va a pasar con el Ecuador y qué va a pasar con América Latina. Si lo que está sucediendo en Venezuela es una cosa terrible. Antes los gringos se camuflaban un poquito para decir que es desde adentro lo que está pasando. Pero es una cosa directa, el vicepresidente da una dirección, el presidente da una dirección, Estados Unidos, y ellos tienen que cumplirse. Para ellos el concepto de democracia es su concepto. Democracia para ellos, lo que ellos consideran, ¿no?, de cómo debe gobernarse un país. Y si alguien se sale del esquema, entonces es enemigo y por tanto hay que votarlo. ¿Qué concepto de democracia?
Bueno, para plantear el tema. Se va ya aclarando las cosas en el Ecuador. Ya creo que sería muy ingenuo pensar de que todavía hay esperanzas de que el gobierno respete la Constitución y respete las leyes como la ley laboral y respete los diálogos que inicialmente dijo haber comenzado y los términos de esos diálogos y respete al pueblo. Cada vez las cosas son mucho más claras, ¿sí? Lo que ha señalado el compañero Maldonado, el modelo económico neoliberal empresarial es un modelo que se va imponiendo a todo lado. No solamente por la presencia física de los ministros, porque todos ellos, o la inmensa mayoría de ellos, pertenecen a distintos sectores empresariales. Noboa no está directamente, pero estaba su yerno. Los otros banqueros no están, pero están sus familias. Entonces, es un gobierno de empresarios. Que tampoco me asustaría si es que ese gobierno sería un gobierno que dice, bueno, lo importante en este momento sería fortalecer el Estado ecuatoriano, fortalecer la base social para tener un país que tenga una gran capacidad de producción y poder exportar y poder llenar de bienestar a la población, como dice nuestra Constitución política. Pero el problema es que, habiendo una carta constitucional que es la madre de las leyes, es justamente esa carta la que se está violentando, se está cambiando sustancialmente. Y los afectados, literalmente, no van a ser los empresarios, a nosotros pequeñísimos, los pequeños empresarios, ¿no? Que también veo que están optando por una posición bastante crítica en el caso de la Federación de la pequeña producción. Pero los beneficiarios, siempre uno tiene que pensar, compañeros, yo digo dos cosas. Uno, si nuestro pueblo sigue pensando que lo que demuestran en la forma es lo que debe creerse, lo que le dice la televisión, lo que le dice la radio, lo que dice el periódico, debe creerse, está fregado. Porque una cosa es lo que le dicen allí, otra cosa es la realidad. Creo que nosotros tenemos la obligación de profundizar las cosas, es decir, de romper esa pantalla que nos han presentado para ver qué está atrás de esto. Y cuando veamos qué está atrás de lo que nos dicen, tenemos que ver qué intereses están, porque nadie aquí es la Marianita de Jesús o la Santa Teresita. No, no, no. Aquí hay intereses de uno y otro lado. Los intereses de los empresarios siempre ha sido acumular riqueza y tener más empresas, más fábricas, más riqueza. Ese es su interés. Y para eso, todo obstáculo que se presente para acumular riqueza, para acumular capital, está mal. Todo obstáculo. El interés del pueblo y de los trabajadores es mejorar su situación económica, tener estabilidad laboral, tener contratación colectiva, como manda la ley, como mandan los convenios internacionales, tener derecho a la libre asociación, y no cuando yo hago sindicato asomo como que he cometido un delito y me tienen que perseguir por haber hecho un sindicato. Pero si ya estamos, ¿cuántos años de organización? ¿Cuántos años de convenios internacionales? ¿Cuántos años de vigencia del Código del Trabajo? Sin embargo, somos perseguidos por organizar, por hacer uso de un derecho, que es el derecho a la asociación, que es el derecho a la contratación colectiva, que es el derecho a la huelga, que está establecido con precisión en estos órganos internacionales, organismos internacionales. Pero, compañeros, esos son obstáculos para una acumulación de riqueza voraz, como la que hoy se está planteando y como la que el propio Papa, en este caso Francisco, ha señalado, como ese capitalismo salvaje, como esos muros de la vergüenza, ha dicho él, esos muros que no son cristianos, ha dicho. Entonces, esto también ha sido parte de la historia de los ecuatorianos.
Sí, siempre han habido sectores populares, trabajadores, y siempre ha habido sectores que han acumulado la riqueza, terratenientes, empresarios, exportadores, importadores y el gran capital financiero. Siempre ha habido eso. Pero ahora la forma como pretenden acumular es la forma más criminal. Porque pretenden desconocer todo derecho. ¿Sí? Para ellos, compañeros, compañeras, los trabajadores son los que tienen que flexibilizar sus derechos. Los trabajadores tienen que ganar menos de lo que están ganando. Tienen que trabajar más. Y están planteando un incremento de las horas de trabajo para los obreros. Los trabajadores no tienen que tener organización. La organización es contraria al neoliberalismo y por tanto hay que oponerse a la organización. Peor hacer huelga. Huelga huele a socialismo, comunismo, por tanto hay que atacarlo. Esa visión ultrista que con vientos terribles en América Latina avanza, compañeros, es lo que tenemos que parar. Entonces nos hablan, y a veces como que nada dicen, ¿no? No va a haber privatización, ¿no? Porque la Constitución no permite, pero vamos a hacer concesión, va a haber una concesión a las empresas de las empresas públicas. Pero para ello tenemos que primero iniciar una campaña de desprestigio total. Si esta empresa fue mal hecha, aquí hubieron 20.000 huecos y que por tanto no está produciendo lo que debe producir. Todas las empresas son malas, pésimas, no sirven para nada. Y los trabajadores peor, no sirven para nada. Los burócratas, pifones, no hacen nada, vagos, ociosos. ¿Para qué todo esto? Esto ya fue parte de la campaña hace años, igual. Para decir luego, mire, como no sirve esto, pues hay que privatizar. Y privatizar, entonces hay que entregar esto, vender a los dueños, a los compradores nacionales e internacionales, o a darles una concesión de 25 años, señores, ¿no? Cojan esto que está en este momento produciendo, llévense, y en los 25 años ya cuando ha pasado todo el tiempo y cuando ya a lo mejor incluso estos equipos se han envejecido, ahora ya les devolvemos a ustedes, ¿no? Les devolvemos a los 25 años después de haber ganado tanto dinero. Entonces, porque si no vale, no debían comprar ellos, no. Permítanos comprar a las mujeres a los trabajadores. Hacemos una cooperativa y compramos. Si es que no valen, si no valen, ¿para qué compran? Pero es parte de la estrategia. El desprestigio para vender además con precios bajos y luego ellos ganar dinero, ¿no? Y repito, ya dependiendo de los años, 25 años, 30, 50 años, devolverlos como chatarra. Esto ya pasó. Esto van a hacer ya con las telecomunicaciones, que es un negocio redondo, ¿no? Dice que más o menos ¿cuántos millones dice que nos darían? Por eso 4 millones. 4 millones, ¿no? Y todo el mundo, y los cálculos dicen que eso más o menos produciría 14 millones. Y bueno, ¿no? Bueno, es decir, los 10 millones se llevan y no se vuelven. Y dicen también, no, las petroleras igual. Y las eléctricas peor, estas no sirven para nada, hay que venderlas. Y ya comienza a decir el el presidente del Consejo Directivo, que también seguro ha encontrado falencias terribles. Claro que hay falencias. Yo conozco, Mario conoce, el Seguro Social. Sería bueno a ver qué ha pasado con el expresidente del Consejo Directivo, los expresidentes del Consejo Directivo, que se fueron robando la plata. ¿Qué ha pasado? ¿En dónde están? Vanas. Hay falencias indudablemente, porque manejaron desde el gobierno una institución que debía ser nuestra, autónoma, porque es la de los trabajadores. ¿Pero qué está planeando ahora? Incrementar los años para la jubilación. Es decir, ya no sería 30, 60, daría 65, 70 años, ¿no? Ya para morirnos al otro día. Que sacamos con una pensión, compañeros, ¿no? Sí, nos han incrementado 2 años.
¿no? Y en un estado de sufrimiento y de pobreza en que nos están sometiendo, ¿cómo vamos a resistir? Entonces, incrementaron los años. Estas son reformas que ya se hicieron en Chile y Argentina. Incrementar la aportación nuestra de los afiliados para la jubilación según ellos, ¿no? Incrementar la aportación. Disminuir la burocracia del seguro social. A lo mejor esto puede ser interesante, pero a través de un estudio. Y no hacer lo que hicieron. Mucha gente, 25.000, sacaron la gente y ahora hay 30.000. Es decir, nunca disminuyeron realmente, ¿no? Sino simplemente fue un juego político para votar a una gente y meter a sus partidarios, a sus amigos, a sus panas, ¿no? Es una institución nuestra, compañeros. Y para eso, indudablemente, necesitan disminuir cualquier foco de resistencia. Entonces, ya nos tienen embobados a través de los medios de comunicación de la derecha. La gente ya no reacciona, cree que todo está muy bien y que el problema es Correa, sigue siendo Correa, pasados 2 años sigue siendo Correa el problema, ¿no? O sigue siendo el socialismo siglo XXI, como dicen ahora. Y por tanto, lo que hay que hacer es, hablan de democracia, hablan de cambiar el modelo. ¿Qué cambio de modelo si nos están planteando lo mismo que fue el modelo neoliberal? Eso nos están planteando. Ahora con más fuerza, a lo mejor. Entonces, hay que destruir los focos de resistencia, y uno de los focos de resistencia son los trabajadores. Son los trabajadores. O al menos en el pasado fue la resistencia fundamental al propio modelo neoliberal y a las privatizaciones de las empresas. Recuerden que ganamos en una consulta cuando querían privatizar el IES. Entonces, hay que destruir toda forma de organización. Toda forma. Comenzamos por los sindicatos. Flexibilización laboral. Flexibilización laboral, ¿no? Tienen ya el Código del Trabajo. Cuando una compañera, la compañera presidenta de la Comisión de lo Laboral, en la asamblea, me dijo, Fausto, quisiera que vengas tú como asesor a trabajar en la comisión, ¿no? Tú tienes una experiencia y puedes ayudarnos. Yo fui unos 2 días a ver cómo estaba la cosa, pero ya me di cuenta inmediatamente. Si primero el ministro, el que está de gobernador, hizo un código por su propio lado. Por su propio lado. Segundo, la comisión hacía otro código, haciendo unas consultas a nivel nacional. El ministro llegaba a la comisión a decir, no, sí, solamente hay que dialogar, hay que ponernos de acuerdo en esto, ¿no? Pero tenía la carta escondida. Cuando la presidenta dijo, vea, ya tenemos que presentar el código, no, el código lo tenemos nosotros vamos a presentar. Está el código de ellos, el código flexibilizado de ellos, que hasta ahora no nos presentan. Nadie sabe cómo está ese código, pero todos sabemos por las declaraciones que ellos han hecho. Entonces, ¿qué plantean? Lo que dijo ahora el compañero Maldonado. Es decir, que las relaciones laborales ya no estén intermediadas por la ley, por el Código del Trabajo, por la autoridad laboral, sino que esas relaciones sean directas, establecidas en una contratación directa. Si yo voy patroncito, amo patrón, ¿cuánto me va a pagar? Él me dirá, ¿quieres esto? Y si no quieres, hay miles afuera queriendo el mismo trabajo, así que no necesito contigo. Sin posibilidad de establecer la organización sindical, pero la contratación colectiva es un contrato directo. O sea, una precarización total, volveremos casi a lo que puede ser el esclavismo. Esto, en el caso de los compañeros obreros, ¿qué va a pasar con los campesinos? ¿Qué va a pasar con los trabajadores agrícolas? Que fue una conquista de larga data de las centrales sindicales para que se organicen y para que defiendan y tengan derecho a la seguridad social, a la contratación colectiva. Mataron a obreros como los que sucedió el 18 de octubre en Astra, cuando ellos pelearon por una contratación colectiva, pelearon porque se respete la ley. Pero compañeros, con esto, en verdad, volveremos a que los niños trabajen como los que tenían Novoa en sus haciendas. Volveremos, compañeros, a que los
trabajadores agrícolas no tengan ningún derecho a la contratación colectiva, a lo mejor ni un salario establecido, un salario negociado, porque hasta eso están ya en este momento señalan de que no tiene sentido las comisiones tripartitas, el Consejo de Salarios, porque eso debe establecerse, digamos, directamente, de forma bipartita, el trabajador y el empleador, ya sin que haya mediación. Claro, el Estado ya no cuenta para ellos. El neoliberalismo ya no necesita del Estado. El Estado tiene que ser lo mínimo para tener policía, militares y que les guarden y que les cuiden sus empresas. Para eso les va a servir el Estado. Y persigan a los trabajadores y a los luchadores. Para eso les sirve. Nada más. Ya no va a ser el regulador. Ya no va a ser el Estado que produce, el Estado que se consolida, el Estado que plantea los temas fundamentales como el tema de la salud, el tema de la educación, como aspectos centrales. Ya no necesitan eso, compañeros. Entonces la salud estará regulada igual por la empresa privada. La educación, como antes, será la peor la que tengamos en el sector público para que todo sea privado. ¿Quiénes podrán educarse? Los que tienen dinero. Los pobres no podrán educarse. Ya no tendrán posibilidades económicas para educarse. Y el seguro social, que es nuestro amparo. Yo ya me jubilé. Y sé lo que es eso, compañeros. Tener posibilidad de que me curen cuando estoy enfermo. En el seguro social. Eso es lo que tenemos. Lo único que nos queda es el seguro social nuestro. Pero eso ya lo quieren también privatizar. Ahí yo estuve en una radio. Y dije, bueno, vayan señores, ¿quién les ha dado a ustedes la autorización para que digan, esto es mío y puedo privatizar? Privaticen lo que es de ellos, pues compañeros. Privaticen sus haciendas. Privaticen sus Mercedes-Benz. Privaticen a sus mujeres o lo que les dé la gana. Pero no privaticen lo que no es de ellos. De ellos no es, compañeros, las empresas públicas. De ellos no es nuestro seguro social. De ellos no es la educación. De ellos no son los hospitales nuestros. Entonces, ¿por qué tienen que privatizar? ¿Por qué tienen que destruir el Estado que garantiza mínimamente los derechos del pueblo, de los trabajadores? No, no hay derecho a esto, compañeros. No hay derecho. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Si seguimos cada uno por su lado, indudablemente, compañeros, nos seguirán garroteando. Y seguirán atacándonos y nos seguirán golpeando, intimidando, porque eso también es un modelo fascista, de intimidación, de miedo. Pero si nos unimos, compañeros, podemos ser capaces de luchar, de enfrentar esto que estamos viviendo ya. Entonces la única, y yo acepto lo que ha señalado aquí, la única posibilidad, queridos compañeros, de defender el derecho a la vida. Yo digo, en el caso de los jubilados, el derecho a la vida de nuestros nietos, de nuestros hijos, de nuestros tataranietos, ¿no? Es de luchar, es de organizarnos ahora, de unirnos ahora. Desavenencias han habido toda la vida. Pero no podemos seguir teniendo desavenencias cuando nos están aplastando, cuando viene una aplanadora encima. Lo mínimo que tenemos que es ponernos todos firmes para parar esto que se viene. Así que, compañeros, creo que esta etapa difícil que estamos viviendo, que a lo mejor se agudizan mucho más, porque ya están cumpliendo las tareas para las firmas con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, están cumpliendo todo. Antes nos obligaban, decían, tienen que hacer esto, y firmamos. Pero ahora ya están. Si ya han cumplido, amo patrón, ¿en dónde firmo? ¿Qué más firmo? Queridos compañeros, es la hora de profundizar las cosas, de no quedarnos con las apariencias, de ir más allá y de que podamos tener la unidad, porque los intereses que sostenemos son exactamente los mismos. Los otros son los que tienen los otros intereses. Nosotros tenemos los mismos intereses
como son el derecho a la vida, el derecho a tener una vida digna, el derecho a nuestro futuro. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Después de escucharle a Fausto, yo soy capaz de ponerme a llorar, pero creo que estos son los retos más grandes para los trabajadores. Y nosotros queremos señalar muy claramente que la culpa tenemos los trabajadores que hemos sido organizados. Y si no reconocemos eso, no vamos a avanzar en este proceso que ha pedido Fausto. Yo digo, en épocas de bonanza, Fausto, un luchador desde muchos años, ha pasado muchas huelgas, pero yo desde hace como 20 años ya no he visto ninguna huelga nacional. ¿Por qué será? Antes habían máximo 4 centrales, luego 5, ahora hay 8. ¿Por qué será? ¿Quién tendrá la culpa? ¿El gobierno o los trabajadores? Yo creo que los trabajadores. Nos ha cambiado tanto la ideología que yo digo los jóvenes ahora, sí es verdad que van a trabajar, pero ya no se preocupan de la organización, ya no se preocupan de prepararse, ya no se preocupan sino de coger su salario y conseguirse un mejor celular, una mejor cosa y nada más. No les gusta capacitarse. Y ese es uno de los errores más graves que ha tenido el movimiento sindical en los últimos años. Creo que, me acerco más al micrófono, digo, creo que es importante que veamos por qué se ha dado la cuestión de hacer tantas centrales sindicales. Para hacer un señalamiento, el Seguro Social tiene una central sindical. O sea, un sindicato hace una central sindical. A eso quiero referirme. Además de eso, les cobra del sindicato y les cobra de la central a los pobres compañeros que son afiliados, a los del Seguro Social. ¿Y ustedes creen que les han dado capacitación alguna vez? Ustedes tienen que han hecho elecciones, como se dice, así libremente. No. Entonces los errores los pagamos nosotros mismos. Y ahora estamos en esos problemas. Y así podemos ir avanzando. Hay algunas cosas que son solo membretes. Organizaciones que, aquí en Pichincha, yo digo, la que más organizaciones sindicales tiene, creo que es la CEDOCUS. Hay organizaciones que no tienen una sola organización aquí en Pichincha. Entonces estamos débiles por muchas circunstancias. Y no es porque necesitamos reformar el Código del Trabajo para que nuestro país avance. Se han hecho varias reformas al Código del Trabajo. La hizo Rodrigo Borja y anteriormente los otros gobiernos igual han venido haciendo reformas laborales. Y yo digo, y está al día. Y en vez de estar al día, lo que se ha hecho es retroceder mucho más. Porque la ley 133 fue para retroceder, no para avanzar. Si antes podíamos hacer con 15 trabajadores un sindicato, ahora necesitamos 30. Y los empresarios contrataban 28 trabajadores para que no se puedan organizar. Pero ¿quiénes peleamos ahí? ¿Quiénes estuvimos ahí cuando se hizo la ley 133? Lamentablemente, yo digo, va a pasar como ahora. Va a pasar como ahora. Porque centrales por un lado, centrales por otro lado, y el gobierno simplemente ordenó Rodrigo Borja y cumplieron en ese entonces los congresistas. Y se dio la ley 133. No se pudo hacer ni una sola movilización. Y pasó. Ahora estamos a puertas. Nos han llenado tanto en la cabeza que hay que necesidad de cambiar el Código del Trabajo. No reformar, porque reformar sería
cambiar algunos artículos, van a cambiar totalmente las relaciones de los trabajadores y empresarios. Eso van a hacer. A pretexto de la debilidad que tiene el movimiento sindical. ¿Ustedes creen que el movimiento sindical pueden reunirse las 8 centrales sindicales y 9 con la CUT, perdón, y decidir hacer algo? Primero por el asunto de la elevación de la gasolina, del 10, de la gasolina principalmente, cuando deberían haber hecho un pronunciamiento y decir estamos en contra de eso. Fausto ha señalado muy claramente el asunto de las concesiones. Para nosotros, compañeros, los trabajadores, es subir los costos de los servicios públicos. Eso va a pasar. Nos hacen ver como que no es privatización, pero es más que privatización si yo voy a ser el que administre todas estas empresas. Y yo voy a poner el valor que yo quiera, porque no va a haber ningún control. ¿Ya? Y los trabajadores creen que ahora sí les van a dar utilidades. Y por eso es que un grupo de trabajadores de las empresas eléctricas dice, claro, pues ahora me van a dar utilidades. Preferible que hagan nomás la concesión. No hay tal, compañeros. Porque la ley es muy clara. Las empresas van a seguir siendo del Estado, pero entre comillas. ¿Y los trabajadores de quién son? Del Estado. Así que ellos no van a recibir las utilidades. Los ofrecimientos que está haciendo este señor Cuesta simplemente les ha engañado una vez más a los trabajadores. Y caemos en esa trampa. Nos han dividido. Y nos seguirán dividiendo cada gobierno de acuerdo a sus necesidades. Porque todos tienen necesidades. Este gobierno burgués, neoliberal, tiene necesidad de dividir más al movimiento sindical. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo muy avanzadamente. En el Ministerio del Trabajo no se aprueban directivas, no se aprueban organizaciones sindicales, y es la peor corrupción que ha tenido el país. Yo como trabajador digo, deberían cerrar el Ministerio del Trabajo, que haría más bien, y mandar a donde los jueces todo lo que tenemos que hacer actualmente. Pero eso no van a poner ni en el nuevo código, no van a hacerlo, porque sería peor para los empresarios. Van a flexibilizar más nuestro código del trabajo. ¿Pero qué pretenden? Y no son esperanzas de ahora, son de muchos años atrás, desde muchos años atrás. Eliminar la jubilación patronal, porque dicen que tenemos doble jubilación. Yo les digo, la jubilación patronal es igual a la que paga el Seguro Social. No, ni siquiera es un porcentaje significativo. Un compañero que gane el salario básico y que tenga 60 años, aproximadamente coge $80. ¿Qué beneficio es ese? El seguro social, y parece que los trabajadores no se han dado cuenta todavía. La resolución 514, hecha por el directorio, que puede ser ilegal, inconstitucional, lo que sea, hacen un nuevo cálculo de la pensión popular, perjudicándole al trabajador, que ha trabajado 30, 35, 40 años. Y absolutamente las centrales sindicales que están con el gobierno, ¿qué han dicho? Absolutamente nada. Por eso creo que el movimiento sindical debe ser independiente, independiente de los gobiernos, independiente de muchas cosas, pero sí estar con el pueblo, porque nuestros hijos van a seguir siendo obreros, nuestras hijas van a seguir siendo obreras, pero cuando haya trabajo. En este país los empresarios durante la década anterior ganaron mucha plata, y estaban felices porque tenían utilidades. ¿Y dónde está esa plata?, me pregunto yo ahora. Los banqueros, hasta el año anterior, millonadas de ganancia. ¿Y dónde están ahora los banqueros? Con el gobierno, junto al gobierno.
porque les va a seguir ayudando y seguir dándoles. Este gobierno que es de empresarios, porque no me digan que no es de empresarios, ¿cuándo ha ido al Supermaxi a ver esa gente que saca los cochecitos, si son afiliados o no son afiliados? Vean, si estos gobiernos quisieran hacer algo, tienen un montón de cosas que hacer. En las plantaciones trabajan niños, niñas, y no pasa absolutamente nada en este país. Porque se van a la OIT, tanto los dirigentes nuestros como los del gobierno y los empresarios, y dicen el país en el Ecuador, no pasa nada, nadie reclama, nadie dice nada, estamos en las mejores condiciones. Pero eso es una mentira, pues, compañeros y compañeras. Aquí, los acuerdos de la OIT, tenemos los que se han firmado hace más de 15 años. Los últimos 15 años, ni uno ha sido actualizado de todos estos convenios que tiene la OIT. ¿Pero por qué es? Por la culpa de los trabajadores. Es verdad que hay una necesidad, yo digo, deberíamos también poner en una plataforma o en lo que sea, la necesidad de tener mejores salarios. Pero todos, ¿por qué nos dividieron sector público y sector privado? Para tenernos así jugando. Les damos al sector público, entonces los privados no se unen con los públicos. Les damos al privado, los públicos están a un ladito. Yo creo que hay que dejar todo ese tipo de cosas y ahora sí juntarnos, porque la cuestión, yo digo, el día 30 están convocando el Frente Unitario, otras organizaciones, y creo que es necesario demostrarle a este gobierno que queremos una unidad y queremos un cambio, en contra de todo lo que se ha señalado aquí. Lo del seguro social, compañeros, si nosotros no respondemos adecuadamente ahora, no es un problema solamente que van a subir los años de servicio y los años de edad. El problema es que nos van a subir el aporte. ¿A quiénes? A los trabajadores. Los empresarios no van a aumentar, por si acaso. Esas son las diferencias. Entonces necesitamos, primero, yo digo, a los jóvenes, llamarles. El movimiento sindical, yo digo, ya no es el de la piedra y del palo contra el empresario, pues. Tenemos que actuar con inteligencia. Y lo que nos dicen es, no presentan propuestas. Y cuando presentan propuestas, vamos a la Asamblea Nacional. Una será que nos recogen. Pero es que vamos solitos, pues, compañeros. ¿Qué tal si es que vamos unos 5.000 gentes y redondeamos la Asamblea Nacional? ¿Ahí nos harán caso o no nos harán caso? Por supuesto. Y esa es la diferencia, pues, compañeros. Lo mismo va a pasar con el Código del Trabajo. Si ahora dejamos pasar todo esto, el Código del Trabajo, yo digo, va a pasar tranquilamente, sin ningún problema. Porque recuerden ustedes que el próximo mes ya las comisiones que están actualmente nombradas cambian. Y de los que están ahora del correísmo pasarán al morenismo y será mucho más fácil. Más dóciles llamo yo. Más dóciles. Simplemente dispondrá a alguien que ya trate en el tema, no nos harán ni conocer, porque así ha pasado igual cuando estuvo Fabián Alarcón, hasta la noche arreglado el asunto y al otro día nuevas leyes laborales. Esa es una preocupación que tenemos todos los compañeros y por eso es que llamamos a todos los sectores. Yo digo, no podemos compaginar tal vez la ideología, pero en este momento deberíamos también hacer lo que hacen los empresarios, dejar a un ladito la ideología y unirnos para defender los derechos que tenemos. Y creo que, yo digo, y tenemos que hacer algo más. Creo que tenemos que luchar por una nueva constitución, porque solo así vamos a cambiar lo que tenemos actualmente. Caso contrario va a ser muy difícil. Esta constitución que permite las privatizaciones, las concesiones, hay que eliminarla, pues, compañeros. ¿Ya? Y por eso es que yo digo, debemos hacer mucho más cosas para que tengamos la posibilidad de avanzar. No de quedarnos ahí. Los obreros tenemos que hacer muchas propuestas, pero tienen que también ser oídas por otra parte. Yo no estoy de acuerdo en el diálogo de sordos. Y el diálogo sin nuestras bases no es diálogo. Tienen que escucharnos, tienen que reconocer el esfuerzo que hacen los trabajadores, que mueven la economía del país.
Si nosotros no tuviéramos sueldo y no gastáramos, ¿el país se movería? No, porque no es un problema solamente decir yo trabajo y se mueve la empresa. No. Entonces vean, compañeros y compañeras, aquí tenemos un montón de cosas que hacer, digo yo. Pero el primero, yo digo, necesitamos sentarnos y hablarnos con franqueza. Hay que hacer alianzas, sí, con otros sectores hay que hacer. Que quieran tener un país digno, no un país de esclavos. Nosotros hacemos nuestras cosas. Ya están llamando a elecciones para de aquí a un mes, creo, o 2 meses. Yo digo, ¿cuál va a ser el cambio? ¿Cuál va a ser el cambio ahí? Yo por lo menos digo, no voy a votar por nadie. Porque ¿qué están ofreciendo ellos para el cambio de nuestra ciudad? Absolutamente nada. El metro ya está, pero endeudados. No sé cuánto va a costar y cuánto es. ¿Ya? Entonces vean, las situaciones son bien difíciles y no debemos meternos en el asunto político para reclamar el asunto laboral. Yo digo, los políticos nos utilizan a nosotros. ¿Por qué no ahora utilizarles a ellos? Pero con nuestra fuerza, compañeros y compañeras. Esa es la única posibilidad que tenemos en los actuales momentos. Necesitamos hacer acciones. En el seguro social, lo que dice Fausto, el seguro social es nuestro, pero otros nos están gastando la plata, pues, y sin autorización de nadie, porque lamentablemente tenemos un representante, o teníamos una representante, que nunca nos informaron absolutamente nada. Fausto también creo que estuvo alguna vez en el consejo directivo, y han pasado un montón de dirigentes. ¿Y qué hacíamos? ¿Qué conocíamos del seguro social? Porque esto deberían informarnos los representantes, pues están ahí. Lo que hicieron con la resolución 501, de pasar los fondos de riesgos de trabajo a la salud, que la resolución 514, de hacer este cálculo, y otras resoluciones más. Pero nadie les informa, pues compañeros. Ni siquiera se acuerdan de darnos cuenta. Y la Constitución dicen que tienen que rendirnos cuentas a nosotros. Entonces creo que es muy importante que nosotros también hagamos un esfuerzo para exigirles a estos compañeros dirigentes, si es que se llaman compañeros, para que podamos por lo menos informarnos de lo que viene pasando. Hay muchas debilidades, eso es verdad, pero también tenemos una fortaleza, pues. Tenemos la fortaleza. Pero las fortalezas no estamos aprovechando. Y que somos más. Esa es una de las fortalezas. Somos más, compañeros y compañeras. Pero no estamos aprovechando esa fortaleza. Necesitamos aprovechar. Yo creo que si vamos a las empresas con hojas volantes, explicándoles del asunto del seguro social, explicándoles del asunto de estas concesiones que quieren hacer, el pueblo va a unirse a la lucha que podamos hacer. Algunos compañeros creen que ya la movilización está decaída. Yo digo, ¿cuál es otra arma? La huelga no la hemos logrado utilizar desde que se creó la ley 133. No hay huelgas en este país. No voy a hablar del gobierno anterior, pero del anterior, cuando había una huelga mandaba a reprimir. Ahora los compañeros de ATU están con un paro patronal. Quieren hacer huelga, no les deja el Ministerio del Trabajo. Les impide, les pone trabas. No podemos utilizar la huelga por la debilidad que tenemos los trabajadores, ¿ya? De no unirnos. El año anterior despidieron como a 300 trabajadores de Pintex, a una organización que se hizo de los aceros, que no me acuerdo el nombre bien. Y así un sinnúmero de compañeros de Encador igual han despedido por organizarse. Simplemente, en vez de pagar las indemnizaciones a las que tienen derecho el trabajador, lo que hacen es ir a depositar en el Ministerio del Trabajo lo que les da la gana. Y el trabajador, por no ir a un proceso de juicio, cobra lo que el empleador tiene la voluntad de dar. Entonces hay muchas cosas y muchos problemas que necesitamos hacer. Yo creo, compañeros, que esta flexibilización laboral, yo digo para por lo menos los que estamos aquí,
no nos llegará mucho, pero para nuestros hijos va a ser muy grave. Recuerden ustedes que nuestros hijos todavía están estudiando y cuando salgan de la universidad o del colegio, ¿dónde van a ir a trabajar? Con lo que decía Fausto, ya están despidiendo del sector público, porque la esperanza siempre es del sector público, no la empresa privada, porque en la empresa privada se gana menos, en la empresa privada no dan absolutamente nada, sino hay organización. Entonces sí necesitamos nosotros también los trabajadores avanzar, y les decimos, compañeros, necesitamos hacer la contratación por rama de trabajo, que no la corremos los trabajadores. La contratación por rama de trabajo, como hay en cualquier parte del mundo, deberían también copiarle para instalar aquí en el Ecuador. Pero eso a los empresarios no les conviene, pues. Entonces se van a oponer ellos. Y siempre están culpando que los trabajadores nos oponemos. Esa es una falsedad. Entonces nosotros decimos, sí, tenemos propuestas y las vamos a seguir haciendo. ¿Ya? Pero tiene que ser a favor del más débil. Ahora, el código del trabajo que pretenden hacer quiere favorecer al empresario y no al más débil, que es el trabajador. En esas condiciones, nosotros rechazamos esa posibilidad de este cambio de código del trabajo. Y vamos a estar en las calles y les invitamos, compañeros. Primero el 30, y si hay que organizar, hacer una reunión con todas las organizaciones, sea pequeña o grande, para ir avanzando en este proceso. Yo digo, de oposición a este gobierno, por las concesiones, por el seguro social y por la inseguridad que hay en nuestro país, pues compañeros. Lo que está pasando en estos días, para mí, es obra también de la burguesía. Ya nos distrae del asunto de la subida de los combustibles. Ya nadie piensa en eso. Y los medios de comunicación apoyan al gobierno, pues. Y entonces todo el pueblo está olvidándose de las medidas económicas. Todo el mundo está olvidándose del seguro social. Y lo que es más grave, de las privatizaciones. Entonces, por eso yo creo, compañeros y compañeras, que hay que estar muy pendientes para las movilizaciones, principalmente, vean, yo digo, quien convoque. Yo como trabajador voy con mi consigna, voy con mi bandera a decir, aquí estoy, y a luchar por mis derechos. Muchas gracias. ¿Y alguno de los compañeros desea realizar algún comentario o alguna pregunta? Sigan en el orden. Pasen, por favor. Si desean, por favor, al podio. Muy buenas tardes, camaradas dirigentes de la mesa, compañeras, compañeros. Mi nombre es Ignacio Campoverde y orgullosamente represento al sindicato del Ministerio del Interior. Fausto Dotán tenía mucha razón a manifestarnos de que la lucha clasista viene de años y esto se ha venido posesionando en décadas, ¿no? No obstante, los resultados no son tan favorables ni positivos para los intereses de los trabajadores. Tengo 60 años y cuando yo recuerdo, porque soy de la provincia de Loja, cuando llegué aquí al Mejía y a la Universidad Central, Fausto Cotero tenía muchas reuniones y hemos estado en muchos foros, conversatorios, etcétera, etcétera, tratando de buscar alternativas muy saludables para ver las estrategias donde podemos ubicar nuestra lucha y por supuesto conseguir nuestros objetivos. Pero lastimosamente, digo lastimosamente, ha habido intereses de dirigentes que han traicionado la filosofía y el porqué la lucha del trabajador. De acuerdo a determinados gobiernos de administraciones, se han vendido
puestos, etcétera, etcétera. Pero vamos al meollo del asunto. Con la mejor intención voy a hacerles un recuento de cómo nace este tema de la lucha de los trabajadores, su avance, sus objetivos, etcétera, etcétera. Quiero empezar por las sociedades que están mejor organizadas, en donde sus ciudadanos se han comprometido no solamente culturalmente, sino con un compromiso de buscar objetivos claros. Hablemos de un gran dirigente como fue Sapio Vanzetti, Lech Walesa en Polonia, etcétera, etcétera, que a través de organizaciones, a través de conciencias, han llegado al poder. Y es ahí, cuando el trabajador toma esas instancias, es donde puede plasmar o pragmatizar el trabajo de lucha. Lastimosamente, Latinoamérica siempre ha caído en los desfases y estos procesos mal llevados por culpa de nosotros los trabajadores y por supuesto por malos dirigentes que se etiquetan de sabios, de grandes líderes, cuando al final ellos están por otros temas. Y reitero, traicionan la lucha de clases, traicionan los objetivos de los trabajadores, traicionan los intereses de los trabajadores. Los trabajadores aquí en nuestro país hemos sido utilizados muy pobremente para determinadas marchas, para figuretear, para plasmar intereses personales, reitero, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hemos estado en reuniones, repito, en marchas, haciendo presencia, inclusive arriesgando nuestra salud, como normalmente se llama, en noches y whiskies y un poco de compromisos, han transado temas que nos competen justamente al beneficio de los empleados, de los trabajadores. Entonces yo quería muy comedidamente preguntarle a nuestro amigo que me atenció la palabra y a Fausto Dután, ¿qué han pensado ustedes con la experiencia vasta que tienen o cuál es la estrategia, cuál es la mejor forma de aliarnos a un proceso que nos dé resultado? Porque yo tengo 60 años y reitero, yo estoy 40 años en lo mismo y que hemos conseguido absolutamente nada, señores, nada en absoluto. Yo tengo un sueldo de $560 y lo que me invitan los dirigentes es aliarme al tema público, cuando pienso yo que todo trabajador tiene que tener una visión macro en donde tenga ideas de cómo podemos nosotros ser microempresarios y por qué no empresarios de éxitos honestos que pagamos impuestos. No solo preparar a los jóvenes, ir a las universidades para buscar un puesto en la vida pública. Considero yo personalmente que eso es un equívoco grande. El joven que se prepara, el joven que estudia tiene que tener una visión macro de cómo puede proporcionar proyectos, para a través de esos proyectos ejecutarlos y buscar fuentes de trabajo y ampliar y apoyar y respaldar la economía de nuestro país. En ese contexto, yo sí quisiera escucharlos y comedidamente lo hago. Mi querido Fausto, me ayude con este tema porque es bueno ilustrarme también de qué han pensado ustedes, no solamente salir a las calles, convocar, hacer los letreros y salir. Eso reitero, lo hemos hecho ya 40 años. ¿Qué visión o qué objetivos o qué estrategias tienen ustedes para afincarnos, para confraternizar, para enmandarnos, para tomar conciencia todos los trabajadores y unirnos? Cuando un pueblo se une, cuando un pueblo está organizado, cuando un pueblo está culto y sabe cuáles son las leyes, los derechos y las obligaciones que tenemos, creo que es una alerta para todo gobierno. Dicen, no, estos señores están organizados, nos piden ellos, en la ley existe esto, en la Constitución tenemos que ser flexibles
porque caso contrario va a haber problemas, inclusive se pueden tomar en los espacios en donde nosotros, la gente de poder, los empresarios corruptos y administradores corruptos del país, nos han minimizado y nos han echado de menos. Sin quitarles más el tiempo y su paciencia, quiero agradecer la presencia, porque creo que a través de sus experiencias podemos captar un poco mejor el mensaje. Fausto, por favor. Muchas gracias. ¿Les parece si hacen todos los compañeros? ¿Alguien más, por favor? Para ir a juntar las preguntas y hacer una... Gracias, buenas tardes. Gracias, compañeros, por estarnos aquí apoyando, y gracias a ustedes por la convocatoria, por hacer posible este diálogo. Yo represento al sindicato del Ministerio del Interior. Conjuntamente con mis compañeros asistimos aquí justamente para empaparnos más de la problemática que afecta a los trabajadores. Aquí hemos sacado muchas conclusiones de la situación laboral, que con el Código de Trabajo pretenden implantarnos un nuevo Código de Trabajo que obviamente va a afectar a nuestros intereses como trabajadores. Se ha hablado de la liberación de la contratación, de la muerte del sindicalismo, porque en el sector público estamos prácticamente estamos muriendo lentamente. Es la crónica de una muerte anunciada. Estamos desapareciendo porque están matando el sindicalismo. Si bien es cierto que se derogó las enmiendas constitucionales, todavía no se le aplica en la práctica. No hay la famosa Corte Constitucional, ni tampoco publican el bendito registro oficial. Entonces prácticamente eso está en la nada, todavía quedamos en el limbo. Y vuelvo y repito, eso nos va a llevar a una muerte del sindicalismo y a nosotros como organizaciones. Hemos hablado de que la patronal está irrespetando nuestros derechos, pretenden aumentarnos el incremento de los años de trabajo y subirnos la cuota en el seguro, que es algo totalmente ilógico, totalmente atentatorio para nosotros como trabajadores. Se ha hablado muchas cosas que nos están afectando aquí, compañeros, y la pregunta que cabe hacer aquí a nosotros que estamos aquí como trabajadores: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acciones vamos a emprender nosotros para frenar en algo esto, para paliar todas estas medidas que ya están prácticamente dadas? Está todo a favor de la patronal. ¿Cuál va a ser la acción de lucha que vamos a emprender de ahora en adelante? Nuestras estrategias y las armas que vamos a ocupar para frenar todo esto, estimados compañeros. Muchísimas gracias. ¿Algún otro compañero? Sí, gracias. Compañeros, buenas tardes. Compañeros de la mesa exponente, Fausto, Mario, gracias a todos aquí por la presencia. Bueno, aquí se ha tratado muchos temas muy importantes de los trabajadores. El tema del seguro social, algo que nos afecta a todos. Y todos los temas que se han tratado aquí es de una afección general. ¿Cuál es mi crítica? Y luego va a venir mi pregunta aquí. Como decía mi compañero, más de 40 años han estado en las luchas. Hay aquí dirigentes sindicales que tienen mucho más experiencia y mucho más amplitud en el tema de las luchas. ¿Se ha logrado? Sí, se ha logrado mucho. La patronal, quienes están al frente de todas las instituciones y de todas las empresas que nos gobiernan, han evolucionado. ¿Qué ha pasado con el sindicalismo? Nos hemos quedado en los años dorados, en un sueño. No hemos evolucionado, no hay dirigentes nuevos, no hay nuevas ideas, nuevas formas de lucha. Si bien es cierto que las luchas en las calles han dado los frutos que tenemos, pero creo que es hora de evolucionar. Es hora de que los dirigentes que están al frente por muchos años tengan la conciencia de formar nuevos cuadros a nivel de todo el país. No solo es el sindicalismo aquí en el país que está decaído,
es un sindicalismo a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasó en Francia? No fueron los sindicatos quienes salieron a las calles a protestar, se autoconvocó el pueblo. Y ellos fueron los que lograron lo que antes los sindicatos lo hacían. ¿Qué es lo que está pasando aquí en nuestro país? Tenemos una patronal dueña de todos los medios de comunicación, una patronal que influye a todo sentido, una patronal que pone gobiernos, que saca gobiernos, el poder monetario, y los trabajadores seguimos igual. Creo que los dirigentes sindicales, y en especial las centrales, deberían formar los cuadros. Como decía en el conversatorio anterior aquí un exponente, nos hemos quedado en la época de la URSS, que una persona entra a una central sindical y se encuentra con un museo prácticamente que parece ser un museo de la ex-URSS, y no hemos evolucionado. Si bien es cierto que la lucha nos ha dado, pero creo que la formación y ahí la educación, ahí está el punto. Ahí está el punto de quiebre que nosotros necesitamos. Está muy bien esto de los conversatorios, toda esta situación, pero necesitamos capacitar a nuestras bases. Necesitamos que la gente se capacite. Necesitamos que la gente sepa de los temas fundamentales. Necesitamos que la gente al momento que vaya a votar, vote por quienes nos conviene que estén en el poder. Porque nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello. Votamos por quien no nos conviene. Yo creo que ya es la hora de plantearnos de que el movimiento sindical necesita ya un partido político que nos represente. Un partido político que luche por los trabajadores. Porque solo estando en el poder vamos a conseguir las cosas. Gracias, compañeros. Quiero agradecerles a los compañeros por sus participaciones. Realmente mucha claridad, hay mucha claridad. Eso es muy importante. Y bueno, yo quiero aclarar, yo desde hace 15 años ya no estoy en el movimiento sindical, pero no he dejado a los compañeros, no les he abandonado. Yo tengo asesor a algunos compañeros, porque también soy abogado, y asesoro, me piden opiniones, me piden cómo hacer un sindicato, les ayudo a los compañeros, porque es una obligación. Mi experiencia no es para mí, mi experiencia es para ayudar a los dos, porque yo aprendí también de los demás, ¿no? Yo aprendí de mis compañeros, entre ellos Tel Miralgo, por ejemplo, fue uno de los que me enseñó a mí la lucha sindical. Y la experiencia propia, de años estar ahí. No es muy fácil la dirección sindical. Muchos de nosotros fuimos perseguidos, presos, golpeados, amenazados de manera permanente. Y claro, también ha habido gente que se acomodó fácilmente, dirigentes sindicales que hicieron del sindicalismo un mecanismo para enriquecimiento. También hay de todo eso. También ha habido bases que no se han molestado en luchar y enseñar y exigir a sus dirigentes. Si hay una base que cree que el dirigente es el único que debe hacer y punto. Y si no hace, entonces yo saco la bala del último, ¿no? Pero se hace igual. Es decir, no soy yo el que participo con mi dirigente, sino es el dirigente que me da haciendo a mí. Es decir, esa práctica incorrecta, casi paternalista, donde no hay participación, también ha hecho mucho daño. Aquí tenemos que hacer juntos, todos. Incluso creo yo que uno de los errores del gobierno anterior fue ese, dar haciendo cosas. Que una vez me dice, compañero, va a haber una reunión con campesinos en donde se han construido escuelas, agua potable, la vía, dispensario. La gente está ahí, pues hice tantas cosas que se ha hecho, ¿no? Pero esto que la gente no estaba. ¿Por qué? Yo recordaba ahí lo que alguna vez me contaron esta historia, ¿no? En la India, un sacerdote iba con un grupo de voluntarios a un lugar campesino
llevando árboles, a decirles, miren, tenemos que aquí reforestar esta zona porque es un desierto, hay que reforestar, y les llevaron los árboles y les sembraron los árboles. Y cuando después regresaron a los 6 meses, los árboles estaban muertos. Yo decía, pero ¿cómo es posible que no hayan sembrado, no hayan cuidado a los árboles que ya les sembraron? El mismo cura reflexiona y dice, claro, lo que pasa es que no participaron, no se empoderaron de las cosas, entonces les íbamos haciendo. Esta es la etapa donde tenemos que hacer juntos, y cuando hacemos parte de nuestra acción, esos triunfos son nuestros, de todos nosotros. Y también los fracasos los asumimos autocríticamente, todos. Entonces hay que cambiar la metodología de la organización. Sí, necesitamos dirigentes que asuman, ¿verdad? Que asuman con firmeza la lucha social, la lucha popular, a riesgo de su propia vida. Porque para eso se nombra un dirigente. Necesitamos eso, así es. Pero necesitamos que también compañeros de la base digan, yo puedo asumir, exacto, ¿no? Yo estoy en capacidad, compañeros, y si no sé todo, ustedes me van a acompañar. Los que tienen experiencia me acompañan y voy a asumir. Pero hay mucha comodidad, hay muchos compañeros, no, yo no me arriesgo, porque si voy al sindicato, si soy nombrado dirigente, me ven la cara los patronos y me van a molestar. Entonces, hay que luchar, hay que arriesgarse. Y algo que en este momento indudablemente nos está desmovilizando es esto. Somos súper combativos por los chats, por el teléfono, súper solidarios por el chat. Entonces mandamos WhatsApp, un WhatsAppazo, está solucionado el problema. O sea, esto nos desmoviliza a muchos y nos individualiza. Claro, también esto ha servido en muchos casos, el caso de los franceses, ¿no? De los chalecos amarillos, convocaron por esto. En España también. O sea, sirve también, pero no reemplaza la organización. Esto no puede reemplazar la capacitación que ustedes están señalando con mucha insistencia, que es correcta. Esto no reemplaza a la toma de conciencia, no reemplaza la solidaridad, no. Recuerden que esto también es confeccionado por allá mismo, por las transnacionales, donde tienen acumulado toda la información y saben cómo manejar a la gente con la información que ellos tienen. Entonces, que esto nos sirva para luchar, pero que no nos reemplace en la movilización y en la acción. Vivimos tiempos duros, pero también hubieron muchos tiempos duros. La época de la dictadura militar, la época de Febres Cordero, tiempos difíciles. Ahora son más difíciles, claro, porque hay otras formas de control. Nosotros, Mario debe acordarse, siempre fuimos atacados por los medios de comunicación. Siempre. Los sindicatos, los zares del sindicalismo, ¿no? Los zares del sindicalismo. Cualquier cosa, cualquier barbaridad, decían. Desde esa época. Y nunca tuvimos posibilidad de decir, bueno, permítame, señor, si usted me está diciendo esto, que yo diga que no es así, o pruébeme lo que usted está diciendo. Nunca nos dieron esa chance. Pero ahora, todo eso es organizado. Antes, cada uno decía, pues, todos los medios de comunicación. Ahora, todo está organizado. Entonces, si prenden el canal 8, si prenden el canal 4, ¿no es cierto? Si prenden la radio esta, si leen el comercio, es todo igual. Todo, o sea, todo tiene un control, todo tiene una matriz. Por eso es que es más difícil romper esa matriz. Entonces, ¿cómo nos debemos comunicar, compañeros? Ya no solo con esto. Tampoco nos vamos a dejar de no utilizar, sí, pero ya no quedarnos en esto. Tenemos que organizarnos, volver a hacer lo que hicimos antes. Había épocas en donde para hacer un sindicato teníamos que hacer las visitas en las noches a los compañeros trabajadores. Calladitos, escondidos, para que no nos vean. Tenemos que volver a hacer los cursos sindicales de capacitación para que los compañeros sepan qué es explotación, por qué nos están robando. Y no crean, compañeros, de que aquí esto es un cuento, simplemente una mentira, un discurso político, que es una realidad lo que nos está pasando. Eso no es difícil. Volver a hacer el folleto de educación, volver a tener el programa. Ahora hay otros medios alternativos para hacerlo. En Pichincha estábamos a quedar en una radio
que a medias nos permite comunicarnos, que es la radio Pichincha. Pero nadie más, nunca nos llaman. Antes, muchos de nuestros dirigentes estuvimos permanentemente a los medios. Nos llamaban así, siempre, en una entrevista, nadie, no les interesa que sepan la otra cosa, el otro lado, la otra verdad. Nos ocultan eso. Por eso es difícil. Pero hay que romper las barreras, romper los muros de la incomunicación, romper el miedo. No es fácil. Nos están intimidando, compañeros. Y cuando tenemos miedo, entonces no asumimos las cosas, nos escondemos. Entonces tenemos que romper. Y la única posibilidad de romper el miedo es uniéndonos. Ya no soy solo yo. Ahora somos 20, ahora somos 50, somos 100, somos miles. Y a veces a los miles nos votan, pues. A veces a los miles nos golpean. Entonces tenemos que volver a ser esos miles, a tener confianza entre nosotros, a recoger las experiencias negativas y también las positivas, para avanzar con esas positivas. Entonces, nosotros, al menos en mi caso, si es que me dice un compañero, vea, quisiera usted venga y nos dé una conferencia de lo que usted considera esto, de su experiencia, con todo gusto, para eso estoy. Simplemente me avisa. Por eso cuando el Pedro me dijo, Fausto, ven acá, participa sobre esto, con todo gusto. Voy a contar mi experiencia de lucha, nuestra experiencia de lucha, porque no es mía, es de todos. Y porque estoy dispuesto a seguir luchando. Porque creo que todavía los años que tengo no son para sentarme a descansar ni jubilarme de la lucha. Me jubilé del trabajo nomás, ¿no? Pero no de la lucha. Porque tengo un nieto, este momento tiene 4 años y pienso mucho en él. Y no quisiera que mi nieto sufra, que no pueda educarse, que no tenga trabajo. No quisiera eso. Entonces, cuando no quiero eso, tengo que asumir. Yo tengo una responsabilidad que asumir por él, aunque sea solo por él, pero también por mis compañeros. Porque son miles de compañeros desocupados. Siento mucho lo que es no tener un trabajo, compañeros. Y que le voten de la noche a la mañana y no tener para dar la comida para la siguiente semana. O para darle al hijo para que vaya a comprarse el libro, el cuaderno que necesita. Qué situación más dura. Este señor no tiene idea. Solamente nos habla en el discurso. Los viejitos, dicen los viejitos, ¿no? Yo decía, los viejitos nos están golpeando, pues. Nos están imponiendo medidas que nos golpean, el aumento de la gasolina, sube todo, y todo el mundo se da cuenta de esto, pues. No es que solamente subió la gasolina, como dice el Mario. No. Mario dice, subió todo, nos afectó en todo. Antes íbamos con 20, con 30 dólares a un mercado, compañeros, y traíamos cositas, pues. Ahora, nada. Todo ha subido. Pero calladitos, no dicen nada, ¿no? Otra táctica, más hábil. Una vez en en época de Hurtado, en el 84, nos subieron el precio de la gasolina. Hurtado. Y nosotros resolvimos inmediatamente. O sea, había un aumento de esto y nosotros hacíamos la huelga nacional. Convocamos la huelga nacional. Al otro día, de que subieron el precio. Y la huelga se hizo tan grande, todo el país, una huelga poderosa en todo el país, que tuvo que resolver bajar el precio. No todo lo que queríamos, pero bajó. Pero el hecho de que bajó era un triunfo del pueblo, porque fue ese pueblo que obligó que este señor prepotente no imponga las cosas, sino que incluso tenga que hacernos caso y bajar. Ahora nos suben y como que estamos de acuerdo, ¿no? No hay nada. Bueno, pero no vamos a perder esperanza ni ponernos a llorar, querido Mario. Aquí, mientras menos lloremos, va a ser mejor, porque vamos a tener la fuerza que debe tener la clase obrera, los puños que deben tener los trabajadores del Ecuador para hacernos respetar. Bueno, yo digo, ustedes mismos se dan las respuestas. Ustedes mismos se dan las respuestas. Yo no puedo compartir con ustedes que las movilizaciones son de gana. No puedo compartir eso. Yo mañana estoy en una movilización porque creo y estoy convencido de que la lucha es lo que va a cambiar a este pueblo. Y por eso estar en las calles. No porque alguien me diga anda o no anda, sino porque estoy
lucha es lo único que podrá salvar a nuestro pueblo. En este momento, yo digo, sí, es verdad, no hay estrategia. ¿Cuál es la estrategia del Frente Unitario que ha convocado para el 30? Pero nosotros vamos a ir creando esta cuestión. Nosotros, el pueblo, y nosotros participando, pues, compañeros. Cuando nos ven a nosotros en la mesa, dicen estos viejos ya están dirigentes, ya los mismos viejos dirigentes. Y cuando les van a ayudar, vea, Pepito Chávez, usted es el mejor del mundo, venga. Ya no entiendo, yo disculpen la expresión. No entiende, señor. Yo he sido muy frontal. Yo estoy en contra de algunos dirigentes nacionales porque han detenido la lucha. Han detenido la lucha. No han preparado a las bases. No les han capacitado a las bases. Y si es que Fausto se resiente conmigo, se han ido 30 veces a la OIT, ¿y cuál es el resultado? Solo para ellos, solo para ellos. La primera cuestión. Lo segundo, ¿cuándo participamos nosotros así voluntariamente? Yo por lo menos estoy arrepentido de haberme ido a la última convención nacional, donde que los trabajadores dicen una cosa y los dirigentes resuelven otra. Así no hay que participar. Hay que participar y decir, pongan lo que yo estoy señalando. Porque solo así va a cambiar. Solo así se va a cambiar. Caso contrario, no. Entonces necesitamos, sí, una estrategia. Esa estrategia, primero yo digo, necesitamos reunirnos con varios sectores, porque no es un problema solamente de los trabajadores, es un problema de la ciudadanía, de los pobladores, de todo el mundo, pues, compañeros. Y necesitamos ir a los barrios, ir y decirles lo que está pasando. Pues digo, ustedes no hacen la respuesta. ¿Qué hay esto? Irse a todos los sindicatos con una hojita o llevar a los dirigentes para que expliquen lo del seguro social. ¿Ustedes creen que no van a salir a la calle los compañeros? Los jóvenes, sí es verdad. A veces nos escuchan, a veces están con la música, puesto esas cosas en los oídos y sigue la vida. Pero yo digo, no hay problema, tenemos que seguir. La formación y la capacitación. Eso, si es que las centrales sindicales se han olvidado, yo voy a hablar por la FETRALPI. Estamos cada mes por lo menos con un seminario para los compañeros. Constantemente educándoles, constantemente preparándoles, haciéndoles conocer todas las leyes, todos los reglamentos que este gobierno sinvergüenza los va haciendo. Y cómo nos mienten, cómo nos engañan. Y lamentablemente, yo digo, hay gente de izquierda, entre comillas, que cuando llegan a los puestos se olvidan de que fueron de izquierda. Y ahí comen con la derecha y hacen con la derecha todo. Entonces yo digo, a un compañero trabajador decirle, vea, venga a ser de izquierda, es muy difícil ahora, pero no imposible. ¿Ya? Y vamos, compañeros. Yo digo, aquí se ve a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes. Porque ahora este es el reto nuestro, pues. Pues yo digo, no hay que quejar, no hay que llorar. Si no, vamos a los hechos. Yo les invito el 30. No a que estén al lado de los dirigentes sindicales, sino cada uno con su bandera. Yo voy a estar ahí con mi bandera. Yo les contaría lo que pasa a la federación mía, con la central sindical. Con una, y no solo con una, sino con algunas. Le ven mal a esta federación, porque primero es independiente de los gobiernos, segundo es independiente de muchas cosas, y tercero es independiente hasta de lo económico. Pero sin dinero hacemos muchas cosas. Y como les digo, capacitamos a la gente y seguiremos haciendo. Se ha perdido la mística. ¿Saben lo que es la mística? Yo no entendía pues eso cuando era obrero. Pero me decían, vamos a una huelga. Me faltaban patitas para correr, vamos a estar junto a los compañeros, a las compañeras, peleando para que se respeten los derechos. Ahora vamos a una huelga. No tengo tiempo, mi mamá se enferma, mi abuelita se muere. Ponen las excusas que ustedes no tienen idea. Vamos a una movilización, ve, disculpen, me acaba de llamar mi mujer que mi guagua está que se muere. Puro mentiras y engaños. Yo digo, por eso tiene que estar convencido. El trabajador, el ciudadano, tiene que estar convencido de que hay que ir a luchar para que tener y defender nuestros derechos y que nuestros hijos no sufran. ¿Ya?
Creo que, yo digo, por ejemplo, y voy a hablar con todo respeto, no está aquí ni Víctor Granda, ni Paul Granda, y a veces no me explico, cómo el papá, Víctor Granda, un socialista revolucionario y ahora el hijo en la derecha y queriendo incrementar las pensiones, bueno, las pensiones, el aporte al seguro social, los daños, o sea, no entiendo eso yo. Yo alguna vez también fui del Partido Socialista y por el señor Víctor Granda yo también dije, no, hasta me voy de aquí. Porque cuando también eran poderes que tenían 10 legisladores, cerraron las puertas. Eso hicieron. ¿Ya? Entonces todas esas cosas que nos ha venido pasando, nos ha venido sucediendo y que la tenemos, lamentablemente no somos escritores, pero deberíamos escribir, digo yo. Y esto, transmitir. Algunos compañeros que llegan a las organizaciones creen que el empleador es bueno, que nos da alimentación, que nos da transporte, que nos da... Pero es por la lucha de ustedes, de los trabajadores. Por eso nos dan, no porque el patrón es bueno. En ninguna parte he escuchado que algún patrón no sea bueno. Más bien es al contrario. Cuando hay algún socialista o alguna gente de izquierda que llega al poder, son los peores patronos que tiene el trabajador. Porque les quieren quitar todo. Y esto he vivido y he pasado. Y les comento, yo por eso digo, ahora es muy difícil decir que hay gente de izquierda. Muy difícil. Porque ¿dónde están? Antes la gente de izquierda, sin que nos convoque nadie, estábamos en las calles. Subían la leche 5 centavos, estábamos en las calles. Ahora nos pasa un montón de cosas y nadie convoca. Los dirigentes, al dirigente creo que hay que decirle, ve, despiértate, están aumentando las cosas. Ahí creo que dice, vamos a hacer una convención y lo único que resuelven es, vamos a hacer una marchita el 30. El 30 vamos a hacer una marchita. Cuando deberían haber estado en todos los medios de comunicación, llamar a sus bases, decir, no importa, 50, vamos todos los días. Pero solo así vamos a lograr nosotros, pues, compañeros. Y esa debe ser nuestra estrategia. No importa, yo digo el número. Y lo que comenta Fausto de 1984, sí fue un triunfo, y ha habido muchos triunfos, pero no como el triunfo de las enmiendas constitucionales. Todos los dirigentes sindicales dijeron, un triunfo, hemos logrado derogar las medidas de las enmiendas. ¿Y dónde están, pues, los resultados? ¿Dónde están? Pero fue también un engaño del señor que nos gobierna, pues. Y yo digo, seguirle creyendo es de ingenuos. Es de ingenuos, pues. Todo lo que nos viene haciendo. Ahora se acerca más al Fondo Monetario Internacional. Y creo que esto que está proponiendo ya y efectuando ya es parte del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ya los dirigentes conocemos y les hacemos conocer a ustedes. Yo digo, ¿y van a participar o no? Queremos dirigentes nuevos. Yo también, ya, yo digo, a veces me pongo a pensar y digo, ya tengo que irme a mi casa. Yo aquí ya me muero mucho de las ideas, me estoy envejeciendo mucho más. Pero veo que no hay compañeros o compañera que quiera entregarse al movimiento sindical, que quiera dedicarse un poquito al movimiento sindical. Porque este es un problema de dedicación. No hay plata ahí, compañeros. Algunos compañeros antes iban porque creían que había bastante plata, pero nunca hubo plata. Si en 1982 el 0,5 que ahora pagan los trabajadores, yo digo que fue malo para nosotros, porque antes nadie apostaba nada y era mejor, éramos mejor organizados y éramos mejor instruidos. Así vean de fácil. Y el compañero que dice tiene 60 años debe haberse educado igual ahí, en ese tiempo. En ese tiempo, organizaciones del extranjero venían a prepararnos. Unos en contra de lo que venía pasando en el país y otros a favor de lo que venía pasando en el país. Somos muy claros, pero uno, cuando es correcto y tiene una formación adecuada, no se vira, compañeros. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, todos nosotros. Ir por la dirección correcta. Allá tenemos que avanzar. Muchas gracias, compañeros, compañeras.
pronto alguien quiere intervenir, alguna otra pregunta, ¿algo más? Tal vez un punto de información desde acá. Soy Vinicio Sánchez, yo soy profesor jubilado. Enseñé aquí en la Pontificia Universidad Católica y más años en la gloriosa Universidad Central. Hablo desde acá y espero que todo el mundo me escuche y sí me escuche. Sí. Allá también, ¿verdad? Sí. Ya. Mi intervención tiene que ver con dos aspectos que hablaron los compañeros expositores. Y es de la Constitución de Montecristi. Me sé de memoria los artículos 314, 315 y 316, que son los artículos que prohíben terminantemente la privatización de cualquier empresa, institución, organización, bien público, etcétera, y sobre todo los bienes estratégicos, que hay que saber cuáles son los bienes estratégicos, digamos, los recursos estratégicos, que son telecomunicaciones, ahí está la CNT, ¿no es cierto? Las hidroeléctricas y las eléctricas, CELEC, CENEL, ¿verdad? Dos, digamos, bienes públicos de todos nosotros y de los que vendrán luego de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, artículo 314, 315, 316 de la actual Constitución de Montecristi, que prohíbe terminantemente la privatización. Agarremos, ahí creo que tenemos que hacer como algunos presidentes latinoamericanos, andar con la Constitución en la mano, ¿verdad? Para tener presente lo que uno debe saber, para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Segundo punto, bueno, no quiero quitarles mucho el tiempo, ni aburrirles, pero todavía. El segundo aspecto, es evidente que el mal consejero del gobierno actual, el señor Santiago Cuesta, tiene una estrategia trazada para ir de empresa en empresa, sobre todo de las instituciones públicas. ¿Para qué? Para convencerles de una serie de ventajas, ¿no es cierto?, de utilidades, de participaciones, de una serie de privilegios incluso, creados por él. Y parece que muchos funcionarios públicos, servidores públicos o trabajadores públicos se están dejando engañar por esas falsas promesas, porque luego ocurrirá todo lo contrario, ¿no? Una vez privatizadas, concesionadas, privatizadas las empresas públicas, ¿no es cierto? Si ocurriera, se espera que no ocurra. Por lo menos eso esperamos los abuelitos, los viejecitos, ¿no es cierto?, que queremos un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestros bisnietos, ¿por qué no? ¿No es cierto? Pero esos dos aspectos, no me alargo más, creo que hay que tomarlos muy en cuenta. Y ahí la iniciativa, ¿no es cierto?, y el trabajo y la conciencia sobre todo de los trabajadores públicos es vital para asegurar el futuro nuestro, de nuestros hijos y de nuestras próximas generaciones. De lo contrario, será el desbarajuste total. Bueno, eso quería yo aportar. Bueno, por parte del doctor Pedro Páez agradecemos la presencia de todo el público y adicional de los expositores, y comentarles que el diálogo laboral es cada mes y entonces se les hará la respectiva convocatoria para el mes de febrero. Adicional, también trataremos temas del interés laboral con los compañeros presentes,
Así que estén pendientes de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Económicas y muchas gracias. Buena tarde.